finalizar la semana política y muchos de los temas que fueron trascendentes y centrales en esta semana en la que hubo verdaderamente muchas cosas para analizar y para tener en cuenta. Reelección puede ser, el presidente lo dijo en entrevista periodística una vez más, pero además empezaron a haber algunos conflictos que tienen que ver con el lugar y el rumbo de la economía y en particular lo de las últimas horas relacionado con Aerolíneas Argentinas. Gretel Ledo es nuestra invitada esta noche, bienvenida. Bueno, gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, te propongo que empecemos por lo último que fue lo que ocurrió con el conflicto de Aerolíneas Argentinas. ¿Qué análisis se puede hacer a la luz de una especie de tironeo entre las autoridades del gobierno nacional respecto de una situación que plantean los gremios, que no tiene estrictamente que ver con la cuestión salarial y con esos puntos a ser discutidos, sino con si la empresa tiene intenciones de ser privatizada o no? No, creo que el tema de la privatización, hoy es descabellado pensar en que el gobierno nacional va a avanzar sobre ese plan cuando ya desde el 2008 que se logró estatizar y hoy por hoy es una aerolínea de bandera y es un ejemplo. Lo cierto es que hay otro escenario paralelo que es la política de cielos abiertos que se está llevando a cabo. Hoy por hoy Aerolíneas está teniendo el 66% de todo lo que es vuelos domésticos y perdió bastante mercado. Hace 6 meses atrás tenía 86%. Hay otras aerolíneas que están tomando terreno y hay una serie de subsidios que están beneficiando a otras aerolíneas y esto de alguna manera está viendo perjudicado al mercado y a los usuarios que constantemente estaban tomando esa aerolínea. Más allá de eso, estos 5 gremios, que no forman parte del Consejo Directivo de la CGT, tienen libertad a la hora de la toma de decisiones y se vieron un poco forzados los trabajadores porque tuvieron que hacer una especie de retención de tareas en puesto de trabajo, vale decir, formalmente no convocaron a un paro, sino que fue retención de tareas porque temían perder algún tipo de plus por lo que es presentismo, por lo que es horas e ingreso de trabajo y perjudicaba a los trabajadores. Por eso ese conflicto entre los gremios, los trabajadores y a su vez los usuarios que no pudieron... Claro. Te propongo que escuchemos lo que decía el ministro Dietrich en las últimas horas a propósito de lo que había pasado, después seguimos charlando. Es inentendible esta actitud de gente que pareciera ser que lo único que quieren es dañar Aerolíneas Argentinas, ¿no? Porque todas las otras compañías volaron, acá quedaron varadas personas, no solo que no pudieron salir, sino que no pudieron volver, ¿no? Lógicamente, como generan esto, con un paro que creo que alguno lo ha calificado y yo coincido como salvaje, el cual no tuvo ninguna anticipación. Entre otras cosas, generado por estos personajes que han hecho lo imposible toda su vida para que Aerolíneas no logre su equilibrio. Nosotros no creemos que haya que privatizarla, porque ese no es el problema. Da la sensación de que ambas partes tuvieran algo de razón y a la vez ambas partes estuvieran equivocadas en algo también, Sí, si ¿no? uno habla con los gremios, ellos manifiestan que hace 2 años que Guillermo Dietrich no los está recibiendo. Claro. Esa es la realidad. Y por otra parte, ya desde septiembre tendría que haberse actualizado el salario, con esa famosa cláusula gatillo, donde se estableció un parámetro de actualización y que estaba sujeta a revisión siempre que la inflación superase un monto determinado. Hoy por hoy estamos hablando de un mensual de casi 6,5% y según el instituto, justamente el Instituto de Trabajadores, está arrojando anualmente prácticamente más de 42% de inflación, con lo cual ha trepado la inflación y si se quiere, digamos, como que el gobierno forzó una situación y lo podría haber previsto, evitado, ¿no? Claro, y se llegó, digamos, a ese nivel de conflicto porque si hubiese estado presente, no se hubiese llegado hasta este nivel de toma de fuerza. Claro, hubo una cuestión de torpeza para aclarar, y es que el gobierno no lo recibió a los gremios, pero los gremios, hay una doctrina que está instalada que es paritaria vencida hasta que haya nueva paritaria, sigue vigente la vencida. Entonces, por más que haya vencido en agosto o en septiembre, les correspondía, o sea, si los hubieran recibido, hubieran firmado una nueva paritaria, quizás. Claro. Y no tendrían este problema. Sí, a ver, el punto es que ya desde septiembre se tenía que haber renegociado y esto vienen constantemente advirtiéndoles y vienen, previendo una situación de que los iban a recibir y realmente no los está recibiendo. Esa es la situación, digamos. Y colocaron a los usuarios forzados entre la espada y la pared y lograron todo un escenario donde tuvieron que enfrentar a los trabajadores
justamente con los usuarios. Y por otro lado, los mismos trabajadores terminaron también enfrentados con los gremios. O sea, fue un escenario bastante complejo. Muy complejo. Mismo escenario que también estamos viendo en lo que está ocurriendo con el resto de los gremios y los trabajadores acerca de este bono, que el decreto está preparado, hasta hace unas horas atrás no se había publicado todavía, pero sí se dio a conocer o trascendió el contenido de ese decreto firmado por el gobierno. ¿Y qué puede llegar a pasar con todo esto? Los sindicalistas están algunos convencidos, otros no tanto. Te propongo escuchar a Omar Viviani y después charlamos a ver qué puede pasar efectivamente con este pago del bono. Y este año nuevamente los salarios van a perder poder adquisitivo, porque si bien ahora se trató de un bono que tendrá que salir un decreto, con eso no se cubre el desfasaje que han tenido los salarios en líneas generales. Algunos gremios firmaron un poco más, otros firmaron un poco menos, pero la realidad es que otra vez este año el salario vuelve a perder contra la inflación. Nosotros vamos a tener un grave problema para que nos cobren los compañeros, porque nuestra actividad está al borde de la extinción, esa es la realidad. Igual vamos a sentarnos con las cámaras empresarias y los vamos a obligar a que los paguen. Nos vamos a obligar a que lo paguen. Bueno, complicado. Según datos de la UIA, se están perdiendo por mes entre 3.000 y 4.000 empleos y desde diciembre del 2015 a la fecha de 80.000 a 1.120.000 en lo que es el área de industriales. Hoy por hoy todo este sector no puede hacer frente a este bono. Por eso están trabajando con esta doble modalidad de pago, noviembre que se va a cobrar en diciembre, enero que se va a cobrar en febrero. La realidad es que esta cláusula, esta excepción que va a figurar en el decreto, que contempla situaciones de crisis en aquellos sectores que no la puedan afrontar, la modalidad de pago va a quedar librada. Esa es un poco la beta que dejó abierto el decreto. Lo cierto es que esto libró un debate en el seno de la propia CGT. ¿Por qué? Acá tenemos excluidos a todos los sectores de empleados estatales, nacionales, municipales, provinciales, también lo que es el sector del agro y ni hablar con el tema de jubilados, empleados domésticos y gente que no está registrada. Y tuvieron que aceptar esto como si fuera una especie de mal menor. Y por otro lado tenemos otro escenario donde el propio sector industrial dice no estamos en condiciones de, cuando en realidad con todo este modelo que han establecido con el aumento de la tasa de interés, se está favoreciendo un mecanismo de especulativo y de patria financiera. Entonces, ¿qué hace el sector privado? Pone la guita ahí, para ser más claro. Entonces, en vez de colocarla en el sector productivo y cuando llega el momento tampoco tienen el dinero para hacer frente a esta cuestión. Y además no le rigen los encajes nuevos que instrumentó el Banco Central hoy porque es para extranjeros, para los que vienen de afuera. O sea, son capitales argentinos en Exactamente. este caso. Entonces, digamos, el modelo es contraproducente porque, digamos, cómo está hoy la mecánica económica hace que el propio sector empresarial, en vez de invertir en el sector productivo, especula con el sector financiero. Entonces, cuando llega el momento, tampoco tiene los recursos como para hacer frente a este bono. Entonces, hay un entramado doble que es como que el gobierno hace gol en contra, se patea en contra de sí mismo. ¿Me explico? Ahora, hasta este momento nosotros teníamos un antecedente de partes que negociaban entre sí sin contar a la patronal, que es el histórico caso de todos los años, el sindicato de encargados de edificios, más el Ministerio o ahora la Secretaría de Trabajo y la Asociación de Administradores de Consorcio negociaban cuánto le iban a sacar, básicamente, al que paga la CPESA, que en definitiva es el que contrata a los dos. Y ahora nos encontramos con algo similar. El gobierno arregla con los sindicatos un bono sin consultar a las patronales de esos empleados. ¿No es un antecedente que ya empieza a jugar de forma negativa? Porque si no, ¿cómo hacemos para...? O sea, tranquilamente mañana pueden negociar paritarias sin tener en cuenta una patronal. Sí, el resto de los sindicatos, como hace ya... Es bastante filosa la temática. Ya lo venimos hablando hace tiempo. Cuando hablamos de una mesa de diálogo ampliada, hoy por hoy vemos un tejido social totalmente descompuesto. Y en esta desintegración es donde es importante sentar a todas las fuerzas vivas. Estamos hablando del sector de la patronal, estamos hablando de los sindicatos, y negociar por atrás y dejar al descubierto. Y hoy ni siquiera se le está consultando a la UIA o cómo van a hacer el sector industrial. Hoy por hoy las pymes son las mayores afectadas. Recordemos que el 70% de la actividad y la producción lo aportan las pymes. O sea, el sector más fagocitado justamente es el sector productivo. Entonces, para quedar bien con los gremios, que ni siquiera, vuelvo a decir, esto generó un revuelo interno dentro de la CGT. Hay comunicados oficiales de máximas autoridades de otros gremios, me han llegado los comunicados que están totalmente en contra de esta solicitud y tuvieron que adoptarlo por mayoría porque están desesperados y dijeron, bueno, por lo menos vamos a aceptar este bono. Lo tomaron como paliativo, pero ha originado también fisuras dentro de la propia CGT.
presidente. O sea, esto ya ni siquiera, ni los gremios están de acuerdo con la situación. Te propongo cambiar de tema, irnos a esta especulación alrededor de la reelección. Especulación, en realidad ya es casi una confirmación, aunque el presidente sigue diciendo lo mismo. Estoy preparado, si la gente decide que tenga que seguir, lo haré, pero no es momento para hablar de elecciones, ni de votaciones y demás. Sin embargo, está ahí, latente, toda la cuestión. Y por otro lado, desde la oposición sigue apareciendo la figura central de Cristina Fernández de Kirchner, hoy además con la novedad de esta falta de mérito en una de las causas en las que está sentada en el banquillo de los acusados, o lo menos se pensaba que iba a estarlo. Digo, ¿qué sucede en ese contexto y cómo se ve la figura de Cristina Fernández de Kirchner a la luz de estas novedades? Bueno, el gobierno siempre le va a convenir seguir especulando con esta polarización porque es el pasado y el presente. O la corrupción y el modelo del pasado, o nosotros que venimos a proponer el cambio. Ahora, con todo esta cuestión que hay una investigación acerca del manejo de la campaña, también un poco se está poniendo en tela de juicio la cuestión impoluta, digamos, de un Cambiemos, que siempre con Carrió a la cabeza se jactó de ser, digamos, el nuevo modelo, ¿no? Quizás, bueno, siempre fue una pantalla de humo y no sabemos si realmente la esencia era otra, por lo menos se está investigando. Lo cierto es que este juego le permite, por supuesto, a nuestro presidente garantizar, si se quiere, una victoria, porque si llegamos a trabajar en esta polarización, está claro que hay mucha gente que va a seguir convalidando este gobierno. Vuelvo a decir que la pelota siempre está picando en la cancha contraria, o sea, en la oposición. Si logra el peronismo unificarse y poder zanjar las diferencias, que hoy por hoy no lo vemos. Vemos, por ejemplo, la estrategia de Felipe Solá acercándose a Hugo Moyano y cómo también se está dividiendo la CGT, porque él también juega por afuera del Consejo Directivo de la CGT cuando decidió abrirse, que es otra de las cuestiones que también le han cuestionado muchos sectores del gremio. Y por otro lado tenemos a un Massa que se está acercando poco a poco para empezar a recolectar nuevas figuras como un Emilio Monzó, ¿no? Y donde dicen, nosotros somos la alternativa, nosotros jugamos no directamente sin Cristina, contra Cristina, ¿no? Entonces, yo veo un escenario donde no es posible, hoy por hoy, la unidad del peronismo es impracticable. En este escenario es donde la expresidente es la que mayor mide, esa es la realidad, pero tampoco tiene los votos suficientes como para garantizar una victoria en un balotaje. Bueno. Entonces, la única condición es que el peronismo realmente se unifique y si ella llega a dar un paso al costado, no sé cómo, tendría que poder trasladar su capital electoral hacia el peronismo. Ahora, ¿es capaz de hacerlo o es una persona que después de mí, nadie, sin mí nadie? Por ¿no? eso, si uno mira el espejo de Brasil, cuando Lula quiso hacer ese traspaso ya era demasiado tarde. Era demasiado tarde. Entonces, si vamos a especular y considerando su personalidad, ¿no? Es prácticamente imposible y no lo va a hacer, Bueno, fíjense cómo llevó al pelotón de guerra hasta el último momento a Daniel Scioli, ¿no? Y así quedó. Entonces, creo que en esta jugada el peronismo tiene un desafío titánico. Si sigue manteniéndose este escenario, es más que probable que Macri tenga una segunda gestión. Gracias, Gretel, por haber venido. Gracias a ustedes.